hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo, como siempre, por esta casa, por el diario digital Conclusión, por Televisión Regional, acercando la realidad para poder interpelarla en profundidad en nuestra segunda temporada. Ya queda poquito de este año, ahora se empiezan a abrir las restricciones un poquito. Vamos a ver si podemos empezar a tener los invitados en el piso. Eso, que sí. perdimos esa cuestión corpórea. ¿Cómo le va? Bien, Ale, muy bien, muy bien. Por suerte muy bien. Y sí, es uno extraño, ¿no? Ese contacto con el entrevistado, la entrevistada. Así que bueno, prontamente esperemos que así sea. Así es. Y hoy tenemos de invitado a alguien, a un sabedor, sí, sobre una temática que hemos en su momento instalado en este medio con el querido y entrañable Raúl Blázquez, ¿no? Que seguramente seguirá conectado en otro plano con nosotros, y que hablábamos sobre el tema de las mafias, ¿no? Del anclaje de la mafia en un país donde se habla mucho de mafia, pero poco se sabe, ¿no? Sí, una palabra muy utilizada, ¿no? Pero no también, profundizada, ¿no? Y creo que esa es la idea que tenemos hoy desde Catalejo. Y por eso hemos convocado a Rocco Carbone, que es filósofo, integrante del CONICET como investigador, y alguien que, bueno, ha nacido en Calabria, también naturalizado argentino, o estoy errado, él me va a saber decir, y que claramente es un sabedor, ¿no? De lo que tiene que ver con el nacimiento, el pulular de las mafias, ese entramado oscuro y tan complejo, ¿no? Que tiene que ver con las mismas. Rocco, bienvenido y muchas gracias por estar. Bueno, un saludo a ambos dos, un gusto de estar aquí con ustedes y a disposición para conversar efectivamente sobre ese tema oscuro, como bien lo han introducido, que son las mafias, que me parece que es una palabrita que hay que nombrar en plural. Claro. Puesto que hay varias mafias, no hay solo una, ni mucho menos están vinculadas solo con Italia, sino que hay mafia a lo largo y a lo ancho del mundo, que tienen identidades, que explicitan formas criminales, y me parece que también están ubicadas en el propio corazón de este país, de la Argentina. Exactamente. Cuando por ahí se hablaba de mafia, siempre se ve a Italia, ¿no? Como la madre o la partera de las mismas. ¿Por dónde hay que empezar, ¿no? para empezar a conocer el entramado de las mafias y cómo las mismas, estimo yo, sin ser un gran conocedor, ha ido mutando en su matriz, ¿no? Y después también cómo podemos ligarla a algo que nos atraviesa de sobremanera, que tiene que ver con el narcotráfico en la actualidad? Sí, no hay mucho que decir luego de esta intervención. Las mafias, si las historizamos, las mafias italianas, si las historizamos, hay que decir que tenemos 4 mafias clásicas, vinculadas con el sur de Italia, con la Cosa Nostra en Sicilia, que es la más famosa por el propio aparato cultural del Padrino, desplegado por el Padrino. Claro. Luego, en otra región del sur de Italia, que es Calabria, está la 'ndrangheta, palabra difícil. Sí, más para escribirla que para decirla. La 'ndrangheta, exactamente. Para decir es difícil, está vinculada con la vieja cultura clásica griega. 'Ndrangheta proviene de Andragathos, que quiere decir hombre valiente, es una palabra en griego. Luego en la zona de Nápoles, en Campania, está la camorra, que forma parte del entramado cultural de la lengua nacional argentina, y luego en otra región del sur de Italia, que es Apulia o Puglia, está la Sacra Corona Unita. Esas son las 4 mafias tradicionales. Exacto. Hoy en día, ahora que estamos hablando, pleno siglo XXI, 21 de septiembre del 2021, hay que decir que la 'ndrangheta, la mafia calabresa, originalmente calabresa, es una mafia globalizada, tiene hombres en todos los países que configuran los 5 continentes que integran el mundo, y es un cártel de distribución de narcotráfico en Europa, el cártel de distribución más importante de Europa. Y efectivamente, digamos, esas 4 mafias tradicionales tienen 200 años de historia, están vinculadas con esas 4 regiones del sur de Italia, pero están vinculadas también con el resto del mundo. ¿Cómo? A través de las inmigraciones clásicas
de Italia y del sur de Italia hacia el norte de Europa, pero también hacia otros lugares, como Oceanía o las Américas. Y la Argentina, como ustedes saben muy bien, es un país que ha sido receptor por lo menos de tres grandes oleadas inmigratorias. Bueno, en esas tres grandes oleadas inmigratorias llegaron también estructuras criminales organizadas de tipo mafiosos, vinculadas con los clanes calabreses, pero que en este país se nacionalizaron. Ustedes están en Rosario. Sí, exactamente. Que es un territorio interesante y dramático desde el punto de vista mafioso. En este momento, en estos minutos que estamos hablando, porque hay un debate y hay efectivamente un enfrentamiento entre dos clanes, uno, los monos. Estos clanes hay que mirarlos con mucha atención, pero históricamente la ciudad de Rosario es un corazón pulsante de las mafias clásicas. De hecho, en la Argentina, dentro del aparato de la producción cinematográfica nacional, hay una película de Leopoldo Torre Nilsson, que es La Mafia, una película que, si no me equivoco, se grabó y se publicitó en 1972. Y esa película reflexiona sobre la ciudad de Rosario y sobre un clan rosarino de los años 20-30 del siglo pasado. El clan de Juan Galiffi, que era un clan, por lo visto, medio siciliano y medio calabrés. Y de hecho, Juan Galiffi, el Chicho Grande rosarino, estaba connotado como el Al Capone rosarino. Quiero decir que en la Argentina, cuando hablamos de mafia y de criminalidad organizada de tipo mafioso, hablamos por lo menos de un fenómeno cultural que tiene 100 años de historia, por lo menos. Rocco, podemos, interesante lo que decís y pensaba un poco en el puerto, tiene que ver también con las ciudades que tienen los puertos, ¿no? Ahí a merced, ¿no? Y muchos privatizados, ¿no? Sí, exactamente, esa es otra pregunta muy inteligente realmente. Voy a citar a un gran conocedor de las mafias, un profesor italiano, un historiador de las mafias, se llama Enzo Ciconte. Ha dedicado 50 años de su vida a investigar y estudiar y publicar muchos libros sobre la criminalidad organizada de tipo mafioso. Y tiene una frase preciosísima que tiene que ver con lo que vos decís, que es: si querés encontrar a un mafioso, hay que buscarlo en un puerto. Mira vos. Bueno, el crimen organizado de tipo mafioso está vinculado con los puertos, porque las mafias se ocupan, digamos, son sujetos económicos. Primordialmente son sujetos económicos que se mueven en el ámbito de la ilegalidad. Y desde hace 200 años a esta parte, ¿de qué se ocupan? En el ámbito de los negocios ilegales, de narcotráfico a gran escala, tráfico de personas y contrabando de armas de guerra. Y luego en el ámbito de la legalidad, digamos, de los negocios que se nos pueden ocurrir. Por eso Rosario es un lugar particular y muy interesante, porque efectivamente es una ciudad que tiene un puerto, y un puerto pulsante. Y uno cree en eso, en el marco de la legalidad e ilegalidad. Hay algunas ilegalidades legales, entre comillas, como el lavado de dinero, ¿no? Ese punto tan oscuro que hay en toda esta criminalidad, ¿no? Esta organización criminal que tiene que lavar el dinero, ¿no? Que de mala fe se ha podido concentrar y que, bueno, evidentemente no se investiga, porque ahí sí tendríamos que interpelar profundamente al poder político. Al poder político y al judicial también, claramente, ¿no? Es otra palabra interesantísima que, si me permiten, voy a hacer alguna consideración, porque dicen poder político, y efectivamente. ¿Cómo podemos definir a una mafia? Cualquier mafia, hay muchas. Digo, en la zona de Senegal, en África, hay una mafia étnica que se ocupa del tráfico de personas en el Mediterráneo, se llama Eiche. Pero más allá, digamos, de este pequeño insert y de esta pequeña nota a pie de página, una definición general sobre las mafias. ¿Cómo podemos reconocer a una organización mafiosa? Es una organización criminal que está interesada en el aparato público, que está interesada en la administración pública, que está interesada en copar, colonizar porciones o la totalidad del Estado en función de la acumulación de poder
acumulado anteriormente. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una organización, por ejemplo, de narcotraficante y una organización mafiosa? Los narcotraficantes se ocupan de narcotráfico. Claro. Los mafiosos, las organizaciones mafiosas, escuchen bien esto, se ocupan también de narcotráfico. O sea, son sujetos económicos que acumulan una cantidad de capitales ingentes y en algún momento efectivamente quieren copar o colonizar el Estado o partes del Estado. Porque el Estado es una máquina para exponenciar negocios. Totalmente. Claro. Legitimarlos, ¿no? También. Legitimarlos también. Sin duda. Eso, sí. Sí, es apasionante, me parece, claro, bueno, claro. aparte Rocco, un investigador impresionante, la verdad, lo que sabe. Y pensaba, mientras hablabas, digo, ¿en qué lugar no pueden entrar las mafias? Sí, ¿Existe algún claro. lugar donde no pueden entrar las mafias o no? En realidad pueden entrar a cualquier lugar, pero sobre todo prefieren esos países donde no está tipificado a nivel del derecho penal la asociación mafiosa, el crimen mafioso, no está tipificado a nivel del derecho penal el proceder del método mafioso. Uno de esos lugares es ni más ni menos, adivinen, la Argentina. Claro. El derecho penal argentino no tipifica la organización mafiosa. Entonces no se puede perseguir. Exactamente. Qué gran punto, digamos, tremendo punto, pero digo, claro. Sí, porque vemos a tantos asombrados, ¿no? Desde el poder político, tantos, digamos, eslóganes de campaña política como hablando de algo que claramente es superador cuando se consolida, pero digamos, es sabido dónde atacar o cómo atacar, y creo que como bien marcábamos en el comienzo el tema del puerto, algo que se discute mucho, acá la mal llamada hidrovía, ¿no? Donde no hay un control estatal, o si hay un control estatal es muy flaco, muy parcial. digamos, es un caldo de cultivo para claramente el proceder oscuro de las mafias. Antes de meternos en la segunda mitad, ¿no? de esta charla, también charlando con el querido Raúl, me decía que en su origen y en su médula, mejor dicho, la mafia es profundamente anticomunista, ¿no? Y es que que tiene también en su médula una cuestión muy, muy fascista, ¿no? Muy del fascismo. ¿Qué hay de cierto de eso y cómo podemos, digamos, ¿no? Enmarcarla? Las mafias en Italia surgen en un momento histórico muy preciso, que no tiene nada que ver con el fascismo. O sea, surgen en un momento de transición entre la implosión del orden feudal y antes de la creación del Estado unitario en Italia aparece el sujeto mafioso. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente las mafias tienen una historia complementaria al capitalismo. Claro. O sea, en Italia, cuando existía el reino de las dos Sicilias, había sujetos protomafiosos que ponían a disposición la violencia privada a disposición de un señor feudal, de un barón, de un duque, de un conde, etc. Cuando el sistema feudal implosiona y antes de que se configure el reino de Italia como proyecto unitario, aparece, digamos, el sujeto mafioso. Y el sujeto mafioso se organiza alrededor de una herramienta, que es una herramienta totalmente vigente en el siglo XXI, la violencia, la intimidación, que es una fibra íntima del poder cambianita. Una fibra íntima del poder de la alianza Cambiemos. Pues bien, con el fascismo en Italia, según la discursividad de Mussolini, se atacó el poder mafioso, pero ni se atacó ni se descalabró, y efectivamente las mafias durante el periodo de auge del comunismo combatieron en contra del comunismo, lucharon en contra del comunismo en asociación con el Vaticano, en asociación con el poder de la Iglesia Vaticana, porque efectivamente compartían el peligro comunista, o sea, son fuerzas anticomunistas. El enemigo, claro. Exacto. Exactamente, buen punto. Vamos al corte. Dale, vamos al corte. Nos metemos en la segunda mitad, ya en segundos con el amigo Rocco Carbone, estamos charlando sobre esto y la dejaba picando, el tema de cambiar. ¿Cómo Cambiemos apareció la alianza de Juntos? La vamos a estar analizando ahora al regreso nomás. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía,
de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología. En Echesortu, Maxi Mercado Family. Fiambres, conservas, congelados, galletitas, gran variedad de vinos y cervezas, artículos de limpieza. Abierto todos los días del año. Lunes a sábados de 9 a 20 horas, domingos y feriados de 10 a 14. Maxi Mercado Family. San Nicolás, 1220. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, estamos de regreso con Rocco Carbone charlando un poquito sobre mafias, ¿no? Mafias. Sí. No mafia, porque eso hay que aplicarle mafia, ¿no? Como estaba que por ahí dice, como para tratar de alguien que uno no le cae bien, presionar, extorsionar, bueno, pero hay que hablar de mafias, en plural decía Rocco. Marcabas, antes del cierre de la primera mitad, esto de las prácticas, y hablabas de que hay prácticas similares o que podemos emparentar con lo de la alianza Hoy Juntos, lo que fue, bueno, Juntos por el Cambio en el poder, y hablamos claramente de lo que tiene que ver con, bueno, en su eje máximo o como obelisco, la figura de Mauricio Macri, ¿no? Digamos, ¿por qué podemos comparar ese accionar con quizás con lo discursivo, con lo metodológico? ¿En qué lo podemos emparentar? A ver qué me dice el amigo Rocco. Con lo político. Con lo político, ahí va. Dos cosas. A ver. ¿Cómo hacemos para identificar una lógica mafiosa? Una lógica mafiosa podemos identificarla cuando somos capaces de identificar un principio, que es el principio que contrapuntea lo legal con lo ilegal. Cuando podemos identificar ese principio que contrapuntea, hace dialogar lo legal y lo ilegal, detrás de ese principio está siempre una organización de tipo mafioso. Ese principio fue desplegado totalmente durante el gobierno de la Alianza Cambiemos. La deuda externa, por ejemplo. Funcionarios públicos, legales, que operaron ilegalmente, porque quebraron normas que sostienen a la República Argentina, como la Constitución. Un ejemplo. Exacto. O cómo funcionó la AFI durante el gobierno, durante los años del gobierno de la Alianza Cambiemos. Sujetos legales que trabajaban en una dependencia estatal que depende de presidencia y que efectivamente operaban de forma ilegal. ¿Por qué? Respondían a una facción del poder político. Durante el 15-19, como dijo en alguna ocasión un diputado interesantísimo, el diputado Leopoldo Moro, se desplegó una inteligencia ilegal, de Estado, pero ilegal. Luego, el segundo punto. Para identificar las lógicas, la razón mafiosa, hay que identificar un método, que es el método mafioso. ¿Cuál es el corazón de ese método? La intimidación, la violencia, para condicionar a otros. Hago un ejemplo muy básico para que se entienda. Rodríguez Simón, Pepín Rodríguez Simón. Exactamente. O sea, operador judicial del expresidente Macri, operador judicial también de Horacio Rodríguez Larreta. Un operador judicial que se ocupaba básicamente de intimidar. ¿En función de qué? En función de un poder que él integraba, pero que lo sobrepasaba, que es el vínculo asociativo. Bueno, efectivamente funcionaba sobre la base de la intimidación. Intimidar a otros o a otras para condicionarlos en su acción política, cognitiva o reflexiva. Digo esto y agrego una cosita más, que es lo siguiente. Durante el 15-19, el sujeto colectivo que atacó a través del método mafioso el gobierno de la Alianza Cambiemos fue una subjetividad política colectiva masiva que es el kirchnerismo. O sea, condicionarlo a través de un método que se verificaba en una parte del poder judicial, en una parte del poder económico y en una parte del poder comunicológico. O sea, el poder de la intimidación y el poder de la violencia. Así funciona toda mafia, sea tradicional o sea, digamos, actual. Bien, clarísimo. Rocco, pensando un poco lo que vos estabas comentando, digo,
¿Cómo es el accionar de las mafias en los medios de comunicación? Digamos, también ocupando espacios, digo, porque los medios de comunicación son los garantes de que todo esto pueda suceder. Sí, y amplificar Claro. también, ¿no? Todo lo que viene de esos lugares. Exacto. Ujú. Bueno, esa es otra pregunta muy punzante. La herramienta fundamental de toda mafia es la violencia. Esa violencia se puede desplegar o de manera descarnada, Claro. digamos, qué sé yo, con intimidaciones, sicarios, muertes, que es lo que está pasando en Rosario. Exacto. Claro, más físico, Sí. digamos, más. Más físico, que es la parte criminal militar. Claro. Y en la forma tradicional y más descarnada. Pero hay otras formas subliminales o más sofisticadas que son la forma de la violencia simbólica. ¿Cómo se tramita esa violencia simbólica? Y por eso me parece muy importante tu pregunta. Se tramita a través de ciertos poderes. Uno es el poder comunicológico y otro es una parte del poder judicial, lo que se suele llamar lawfare. Claro. Exactamente. Claramente, bueno, para muestra basta un botón, dice mi abuela, se ve, ¿no? Y se sigue viendo todavía como con el tema de las últimas elecciones, unas pasos más favorables, digamos, a la oposición, si bien hay el radicalismo desprendido ya de por ahí de una vieja ideología, Sí. Hoy bastante rebuscada, por cierto, y retorcida, cómo la justicia vuelve a sacar, digamos, del placar la causa Nisman, algunas causas que están ligadas también a la expresidenta, actual vicepresidenta, digamos, está ligada a la justicia con las operaciones y claramente con lo que marcaba Rocco. Y en todo esto, ¿qué hay, digamos, de la familia Macri, como se la conoce, que es Macri, digamos, acá, con la cuestión de Calabria y algo que podamos llegar a emparentarla a esa familia, una familia que también, ¿no? Junto a la de Pablo Roca le fue muy bien, como algunos dicen, los planeros del Estado, pero ya claramente con la patria contratista y ya a gran escala. Digamos, ¿cómo podemos emparentar, digamos, a la familia Macri? Sé que se puede emparentar con esto que venimos charlando, ¿no? Hay un parentesco, pero es anecdótico desde mi punto de vista. Hay investigadores en la Argentina, entre él Raúl Blázquez y otros profesores de la Universidad de Buenos Aires, que en distintas publicaciones emparentaron y demostraron un vínculo familiar, porque no hay mafia sin familia, sin clan que los sostenga. Claro. La familia es fundamental. La familia es el clan, o sea, básicamente es el poder sobre el cual se apoya el dispositivo de poder mafioso. Hay investigaciones que demuestran que efectivamente hay un vínculo familiar y de parentesco entre la familia Macri de la Argentina y el clan Macri de Calabria. Exacto. El clan Macri es un clan clásico que ha hegemonizado el crimen organizado calabrés hasta 1975 a través de una figura que se llamaba Antonio Macri y que fue asesinado en una guerra de mafia que se llama Faida. Y hay un vínculo de parentesco entre la familia Macri del expresidente y el clan Macri de Reggio Calabria de la zona de Siderno. Pero al margen de esto, que a mí me parece lo más anecdótico. Exactamente. Lo más importante, desde mi punto de vista al menos, es que la teoría del Estado, del gobierno de la Alianza Cambiemos, es una teoría muy compleja que está integrada por elementos neoliberales, elementos tardocoloniales, como diría un prestigioso juez como Zaffaroni, dimensiones neoliberales, emergentes capitalistas, pero también por una lógica mafiosa, porque efectivamente contrapuntearon en un montón de formas políticas ese contrapunto, ese diálogo permanente entre lo legal y lo ilegal. Entonces, que haya un vínculo consanguíneo entre la familia del expresidente de la Argentina y un clan prestigioso, el clan más prestigioso de Calabria en términos mafiosos, me parece que eso es casi de índole anecdótica. Lo que más importa es que efectivamente desplegaron formas cognitivas y políticas que podemos vincular con la operación de tipo mafioso. Claro, me parece que apuntar ahí es lo que hay que hacer, ¿no? La cuestión de metodológica y de políticas que ha desplegado y que siguen desplegando porque de hecho se van reforzando este discurso, ¿no? Sumamente extremo de derecha que han demostrado que por ahí polarizando o yéndose cada vez más a la derecha
por ahí más adeptos se puede ganar. Pero es muy interesante lo que acaba. Sí, súper interesante. Bueno, para finalizar, siempre una pregunta que yo pienso a aquellas personas que investigan, ¿no? Y bueno, de una manera muy pasional la tuya, a las mafias. Digo, ¿hay cierto temor en algún momento de investigar y de visibilizar el accionar? ¿O las mafias no reparan en esto? Reparan en esto. Reparan, claro. Reparan en esto, creo que se fijan en este tipo de investigaciones, y si uno mira la historia de Italia, pero no solamente la historia antimafia de Italia, hay efectivamente dificultades de hombres de justicia, investigadores, intimidados, amenazados. Efectivamente, digamos, las mafias se sostienen por un pacto de silencio. Las mafias no quieren, y de hecho hay una ley, que es la ley de la omertà, que es la ley de sordera, ceguera, y una ley del no hablar de las mafias. Claro. Si se habla de ellas, las mafias se inquietan. Digo esto y agrego una última cosa. Vengo investigando sobre estos temas desde hace años, pero por suerte no pasó nada. Bien, bien. Y por último, ya sí, concreto, ¿se puede considerar o por lo menos empezar a ver de que la 'ndrangheta o la 'ndrangheta, como se pueda pronunciar, esté operando aquí en nuestra ciudad o no? Sí, claro. Sí, está operando. De hecho, el año pasado hubo una operación coordinada por la policía italiana y por la policía argentina, y de hecho entre el barrio de Palermo, en Capital Federal, y Cañuelas, en provincia de Buenos Aires, con esta operación bipartita, se encontraron a 3 sujetos, uno calabrés, uno argentino y uno calabrés, claro, uno italiano argentino, que efectivamente formaban parte de una especie de front desk, o sea, una especie de mesa de entrada de una estructura sumergida que respondía a la 'ndrangheta. De hecho, hubo un juicio, fueron apresados aquí en la Argentina. Italia pidió la extradición, no fueron extraditados por alguna razón que se me escapa, y ahora volvieron en estado de libertad estos tres señores, y efectivamente había pruebas contundentes que formaban parte de una organización mafiosa vinculada con la 'ndrangheta, y operaban aquí en la Argentina desde hace 40 años. Casi nada. Bueno, Rocco, gracias por el tiempo. Te comprometemos para seguir hablando sobre esto. Es para largo, digamos. Sí. Seguramente algunos cabos han quedado, no sé si sueltos, pero sí por ahí mucho más para poder profundizar y dar a conocer, ¿no? No, pero bueno, fue súper claro y me parece que sí, amerita poder hacer un segundo capítulo. Sí, ¿no? Sí. Así que bueno, agradecerte, Rocco, por el tiempo. No te vayas, quédate conectado ahí, que hacemos una fotito virtual para difundir y la seguimos. Gracias. Ha sido muy amable. Rocco Carbone estuvo con nosotros, hablando un poquito sobre mafias. Sí, interesantísimo. Fabián Arias en la puesta en el aire, también Hernán Cabrera en lo que tiene con la edición. Nos reencontramos la semana que viene con más Catalina. Nos reencontramos. Chau. Gracias. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. La prostituta